Hay personas que estudian la Biblia, pero no la estudian a profundidad. Cuando tú investigas, los profetas no eran pobres. Hay muchas personas que entienden que el cristiano tiene que ser pobre. Cuando dice el concepto de que Jesús se hizo pobre, es que aún con toda la riqueza que hay aquí en el mundo, no es comparada con la riqueza del cielo. Entonces Jesús nunca fue pobre. Y él nació en un pesebre, no era porque no había cuarto. ¿Qué era José? Carpintero. José no era un empleado del carpintero. José era un empresario de carpintería. Es que ahí es que está el código. Familia, Dios le bendiga, Shalom. Sea más que bienvenido a su canal, Isaac Merán Oficial. Estamos contentos, de verdad que sí, estamos agradecidos de Dios por lo que Él está haciendo a través de esta plataforma. Está bendiciendo muchísimas vidas y creemos que esta vez no será la excepción. Estamos en un monte de oración y creemos que la atmósfera del Espíritu Santo está establecida para bendecir tu vida de una manera especial. Así que hoy no estoy solo. Hoy me acompaña un hombre de Dios, el cual la gente lo ha pedido que lo traigamos nuevamente a esta plataforma, y aquí lo tenemos. Así que vamos a dejar al hombre de Dios para que él se esté presentando. Hombre de Dios. Dios te bendiga y el Espíritu Santo de Dios te guarde sobre todas las cosas. Estamos hoy una vez más en el canal de Isaac Merán. De este lado le habla el siervo Alex Mateo por misericordia. Venimos una vez más a impactar con ese pueblo que necesita una palabra de Dios para con su vida. Amén. Así es. Hombre de Dios, todos conocen lo que es, o más bien las personas conocen el evangelista Ale, el hombre que tiene un testimonio que de empresario pasó a no tener nada a causa de la brujería. Pero me imagino que muchos quisieran saber quién es Alex Mateo. Detrás de la cámara, ¿de dónde viene Ale Mateo? Cuéntanos un poco acerca de tu vida y cómo fue tu infancia, porque de seguro que a la audiencia le interesaría saber acerca de esto. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Quién es Ale Mateo detrás de la cámara? ¿De dónde vienes? Cuéntanos. Ale es un hombre que vino de una infancia un poco difícil, y digo difícil porque es difícil para un niño poder crearse sin su padre y poder Gloria a Dios. Tener aquellas cosas, lo cual por falta de mi padre, recuerdo que siendo niño, recuerdo que en aquellos tiempos, o perdón, más dicho, yo recuerdo que en mi infancia dormíamos en una sándwich, dormíamos 6 gente uno arriba de otro. O sea, una sándwich viene siendo ¿qué? Para la gente que lo vende de otros países. Viene siendo una mini cama, es una cama de base de hierro, con un colchoncito pequeño. Okay. Y recuerdo que dormíamos mis 2 hermanos, mi hermana y mi hermano, mi madre, otra persona que había, y dormía otra persona. En fin, que eran como con 6 personas. Dormíamos uno arriba de otro. Y dormíamos en una casa pequeña que solamente cabía una silla y una mesa. Wow. Eso era en el sector, en aquel entonces le decían la Cañita de Buenos Aires. Era un lugar muy peligroso. Ahí no podía entrar cualquiera, porque ahí incluso cuando tú salías afuera, tú encontrabas las personas muertas o encontrabas brazos mochados, en fin, que era un lugar antagónicamente peligroso, y al fin de hoy, todavía en el caso de hoy es peligroso, no todo el mundo puede entrar en ese lugar. Wow. O sea, que tú vienes de un barrio peligroso, y un barrio peligroso. Una crianza, si se podría decir, de pocos recursos. De pocos recursos, claro. De pocos recursos. Wow, poderoso. Entonces, Alex Mateo, en el video pasado estuvimos hablando en el testimonio y tú mencionaste acerca de una piedra, cuya piedra tú la utilizabas con finalidad de que ella te diera dinero. Y me imagino que la gente se quedó intrigada y le dio curiosidad de saber acerca de esta piedra. Así que yo quiero que tú acá, antes de introducirnos en la parte que venimos a hablar hoy, quiero que nos hables un poco acerca de esa experiencia que estuviste hablando en el video pasado. Bueno, yo vengo de una familia que es atada a la brujería, al budismo y a todo tipo de aquello que tiene que ver con la magia negra, etcétera, etcétera. Esta piedra llamada Loa pertenecía a mi abuela. ¿Cómo se llamaba la piedra, Loa? Loa, le llamaban Loas. Esa piedra le llamaban Loa. Era una cabeza angular parecida a la como de un mono. Wow. Esta cabeza funcionaba con un perfume especial, porque esta piedra realmente no es de aquí, de este país. Esta piedra la preparan en Haití. Ok.
Esta piedra la preparan en Haití y pocos hechiceros satanistas tienen conocimiento o tienen piedra de esta magnitud. Wow. Esta piedra tú la usabas lo que es con un perfume o le echaba un romo arriba, y esta piedra en visión te hablaba y te decía cosas, y tú ibas y exactamente tú encontrabas lo que esa cosa te hablaba, que te evidenciaba y te decía: en tal sitio hay una cadena de oro. Wow. O sea, la piedra te hablaba y te decía cosas. Correcto, correcto. Wow. ¿Y qué experiencia tú tuviste con esa piedra mientras tú la tenías? Mientras yo tuve esa piedra, yo empecé a conseguir mucho dinero. Empecé a conseguir mucho dinero y estaba tomando, y empecé a tener cierto poder, porque ya teniendo esta piedra, entonces entré más y Wow. lo que es en el tema de la hechicería. Pero quiero aclarar un punto preciso. Antes de yo tomar esta piedra, lo que me llevó al tema de la hechicería fue que con el conocimiento de que yo, teniendo entre 7 o 8 años, recuerdo que me congregaba con el pastor Moncho en la calle Darío Gómez. Y como mi madre viene atada de la hechicería y el budismo, recuerdo que ella me apartó de esto. Cuando ella me aparta de esto, O sea, ¿tu madre te apartó de qué? mi madre me apartó de la iglesia. Wow. Mi madre me apartó de la iglesia. Yo recuerdo que una vez me hicieron una invitación a una iglesia de San Miguel, y yo me gocé y venía contento, y pensé que mi madre se iba a sentir gozosa. Pero fue al contrario, los demonios que había en ella estaban revolteados. Cuando yo llegué a la casa, que me abrieron la puerta, yo recuerdo que ella me dio con 2 calderos en la mano y yo perdí el conocimiento. ¿Cómo así? Y recuerdo que en ese momento... Discúlpame que te interrumpa. Cuéntanos un poco acerca de eso. Tú llegaste de la iglesia y tu madre... Yo llegué de la iglesia, eran como las 10:30. Yo ese día no asistí a la iglesia del pastor Moncho, me hubieran hecho una invitación en la misma zona, pero un poco más lejos. Sí. San Miguel y Villa Colina es lo mismo. Nosotros estamos en Villa Colina Oeste. Ya la otra zona es San Miguel arriba. Viene siendo la misma zona, pero hay que caminar un poco. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo tu madre? Cuando yo llegué, el primer recibimiento que me dio, y parece que los amiguitos sabían lo que me iba a pasar, porque cuando yo iba pasando había un grupo que estaban murmurando y riéndose. Wow. Y ellos estaban como a la expectativa, esperando, que me estaban esperando, y como que ellos sabían. Y yo recuerdo que cuando yo llegué, ella me dio, yo caí, yo desvanecí, porque cuando tú le das a un niño con 2 calderos, con 2 sartenes en las manos, de esos grandes de hierro que pesan, y tú le das en la cabeza, obviamente el niño va a perder el conocimiento. Wow. Yo caí, y recuerdo que ahí, entre mareo, que estaba como recuperando el sí, recuerdo que ella me levantó para arriba como un muñequito, y recuerdo que escuchaba las voces de los muchachitos riéndose, cuá, 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 Wow, cuá. Dios mío. Recuerdo que después que pasó esto, entonces ella me apartó de la iglesia. Entonces ahí fue que ya yo empecé a tener ciertas cosas, a andar, empecé a meterme en banda, porque también estuve en banda. También tuve lo que fui metido en banda, y estaba trabajando con personas más adultas que yo, que pertenecían a banda. Ya tenía cierto rango, incluso en poco tiempo, por mi inteligencia y mentalidad. Ya incluso yo poseía rango en la banda. O sea, yo tenía personas jóvenes que trabajaban para mí y que me llevaban cosas a mí. Ellos trabajaban para mí. Que tú tenías personas, tú estabas a cargo de personas en la Yo estaba banda. a cargo de esas personas. Wow, poderoso. Tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Que entre esta vida de que estoy bebiendo, de que estoy transformando, de que estoy haciendo cosas, estamos con alma, estamos bregando, entonces ahí la vida cambia. Ya el Ale cobarde ya no era el mismo, ni siquiera en su casa. Entonces la madre que me maltrataba, entonces lloraba. Porque ahora su hijo no era la misma persona. Era una persona dispuesta a todas las cosas. Como dije en el otro video, yo recuerdo que entré a un grupo, incluso teníamos una lista de nuestros padres para darle para abajo. A tal magnitud estábamos nosotros ya. Jóvenes a tal Ustedes magnitud, hicieron una lista. para eliminar a aquellos padres, incluyendo a mi madre. Wow. O sea que todo eso fue consecuencia de tu madre haberte sacado de la iglesia. Correcto, porque la misma Biblia indica que cuando una persona se aparta de la iglesia, dice que toma ¿qué? 7 ¿qué? 7 espíritus. 7 espíritus. Entonces estos 7 espíritus me abordan, se apoderan de mí y me meten en todo plan de hechicería, y yo empiezo a tener acciones no solo con bandas, sino que empiezo a entrar en plataformas de hechicería
Hasta el punto que incluso llegué a tener contacto con gente Illuminati. Todavía al sol de hoy tengo personas que trabajan en el círculo Illuminati. Y por eso empecé a obtener lo que es dinero rápido y empecé a tener conexiones con gente que incluso no conocía, gente de poder, yo siendo joven, según iba avanzando el tiempo. Wow. Esta piedra me hacía hacer conexiones con personas. Explícanos un chin de eso, acerca de eso. Esta piedra, yo recuerdo que cuando yo le echaba el perfume y me acostaba, esta piedra me decía, mira, en tal zona hay una persona de tal magnitud que de poder ver que él te va a atender. O sea, ¿cómo era eso? Esta piedra venía siendo como un espíritu o un demonio a través de estas piedras que influía. Ok. Entonces, yo recuerdo que incluso, como dije anteriormente, yo fui amenazado por mi abuelo. Yo fui amenazado por mi abuelo. Escucha esto. Él me amenazó y dijo que si yo no le llevaba esa piedra, él me iba a matar a mí. Que tenía que entregarle la piedra. Yo obviamente le dije que no, porque ya yo estaba tan metido en la hechicería que ni siquiera mi abuelo o mi madre podían hacerme frente. Y te estoy hablando que ellos saben hacer su cosa. Mi abuelo ya no está, él murió. Él murió, incluso una vez lo encontraron en un lugar, alguien, no sé qué fue lo que pasó, y le dieron, que parece que lo encontraron en el acto, y no sé cómo le pudieron llegar. Yo recuerdo que incluso cuando mi madre intentó algo contra mí, porque es algo que también logré hacer. Hay personas que no creen esto. Cuando tú llegas a tal magnitud de tú conocer tanto lo que es la hechicería, la profundidad de la hechicería, llega un tiempo que tú sabes cómo desprenderte de tu cuerpo a tú ir a tan magnitud a ciertas áreas. ¿Cómo así? Sí. Explícanos, háblanos acerca de eso. Recuerdo que una vez mi madre se metió conmigo. Todavía al sol de hoy ella lo dice. A veces se paniquea. Yo le digo, ya yo soy siervo de Dios por misericordia. Y ella me dice, ¿tú crees que no me acuerdo de ti cuando me visitaste en la noche con esos dos perros? Yo la visité, mi espíritu le visitó a ella. Mi espíritu conjunto con dos demonios le visitó a ella. O sea, tú saliste en cuerpo astral. Yo salí en cuerpo astral y cuando yo llegué ante ella, entonces ella se paniqueó. Porque en que ella era fuerte no hubiera llegado a esa área. Wow, pero tú lo hiciste de una manera consciente, ¿cierto? De una manera consciente. Wow. De una manera consciente, porque ya estaba a tal magnitud que los demonios hablaban conmigo. Recuerdo que había un demonio, no recuerdo su nombre, pero yo recuerdo que este demonio, yo iba caminando y yo empecé a rodar. Y él me dijo que esa era la manera de bautizarme. Y me dijo que yo iba a ser grande lo que es en la hechicería, en la brujería, en el satanismo. Porque ya yo estaba a tan magnitud que yo practicaba todo tipo de casos. Y como te dije, yo incluso, yo puse a mi hija como garantía. Wow, esto está demasiado poderoso, familia. Así que ve compartiendo esto con alguien porque yo sé que esto va a bendecir la vida de todo aquel que lo escuche. Ahora bien, hombre de Dios, esa fue tu infancia, el proceso de tu crecimiento. Correcto. Eso fue lo que viviste. Pero una vez que llegaste a los caminos del Señor, Dios te hizo nueva criatura, te transformó, te cambió ciertamente. Y estamos acá en un monte de oración, el cual el hombre de Dios viene con frecuencia y se encuentra con la presencia divina del Todopoderoso. Así que, hombre de Dios, acá en este monte de oración, ¿qué experiencia tú has tenido con ángeles o con demonios que pueda contársela a la audiencia para bendecir sus vidas? Nos encontramos aquí en el monte Sinaí, monte de milagros, de poder, de opción. Aleluya. Este es un monte de muchas experiencias. Yo recuerdo que el primer día que vine aquí, que me dijeron que había un ángel, recuerdo que una nube descendió de mí. Descendió, yo estaba ahí, descendió sobre mí. Y recuerdo que ya al segundo día, entonces pude ver el ángel impactante que se para frente a esa mata con espada desenvainada. Dios mío. Entonces cuando pude ver ese ángel con espada desenvainada, ese ángel habló conmigo y me dijo que estaba para cuidarme, para protegerme. Y empecé a tener todo tipo de experiencia aquí. Recuerdo que incluso una vez este monte estaba en tal magnitud que un ángel descendió y me dijo, no te entretengas en las cosas que estás viendo, sino más bien enfócate en lo que voy a hacer contigo, Dios mío, santo. Y yo recuerdo que aquel ángel me dijo, Dios mío, como en otros lugares, dándome confirmación que en este año 2025 Dios iba a hacer cosas grandes con mi vida. Wow. Y recuerdo que yendo de este lugar, profeta, ya que empezamos a hablar de ángeles y de testimonios y de cosas impactantes que están pasando, Isaac Merán sabe que por misericordia de Dios, el siervo de Jesucristo ahora, tiene un carro
que el carro lo entregó Jehová de los ejércitos. Pero lo importante de esto, que el día que bajo de acá del monte Sinaí, que Dios hubiera hablado conmigo, el ángel hubiera hablado conmigo, todo, que se me iba a entregar aquel carro, fui interrumpido yendo en la calle, cruzando el puente de Bienvenido. Fui enceronado por varias personas, armados, fuertemente armados, con armas de fuego y con palos y machetes. Incluso, gloria a Dios, pero en ese momento yo no tuve miedo, Isaac. Wow. ¿Sabes por qué no tuve miedo? Porque yo dije que yo siempre he tenido una palabra, ministro, que si yo no tuve miedo en el mundo, si yo me creía fuerte y más en el mundo, aquí yo tengo que creerme fuerte también. Y yo recuerdo que uno decía, no te vamos a chancear. Y yo decía, yo soy siervo de Dios por misericordia, pero todo lo que ustedes tienen que devolvérmelo. Y le dije, tienen que levantar la moto, porque cuando tú eres autoridad, tú tienes que representar lo que tú eres. Y recuerdo que ellos levantaron la moto eléctrica de aquel lugar. Ellos levantaron la moto eléctrica, verificaron que todo esté bien. Y le dije, y verifiquen que la moto esté bien. Y recuerdo que uno de allá que tenía los celulares y la cartera, vino con la cartera y todo, y me entregó. Y me dijo, varón de Dios, perdónanos. Y entonces yo arranqué. Wow, poderoso. Otra manifestación de ángel que yo tuve, que le conté al ministro, gloria a Dios por su misericordia, fue en un lugar donde trabajaba. Esto fue en el malecón. Yo recordando, porque cuando tú eres una persona que Dios tiene propósito para con tu vida, el Señor nunca te va a dejar solo. Así es. Dios va a poner ángeles que te va a guardar a tu alrededor. Y yo recuerdo que estando en aquel lugar tenían un cheque mío de cancelación. Wow. Y me impacta que cuando este ángel llega, que parece del tamaño de un avión, yo estoy asustado, yo estoy tembloroso. Este ángel parado frente a mí, grande, gigante, con alas gigantes, él me decía que no tuviera como miedo. Yo recordando lo que él me está diciendo, él me decía como que no tuviera miedo. Y él entonces empezó a decirme ciertos nombres que me lo voy a preservar porque son personas de poder en este país. Eso tal vez me puede traer un tipo de problema. Ciertamente. Y al ser persona de poder, recuerdo que me dijo, ni fulano de tal puede sacarte de este trabajo. Dile a la administradora que tiene el cheque tuyo. Y cuando yo fui a esa señora y le expliqué la situación, esta señora, al yo decirle que un ángel fue que habló conmigo, porque yo le dije a ella incluso que yo no sé si era que yo me estaba volviendo loco. Wow. Pero cuando yo le dije eso, lo impactante es que ella se puso temblorosa y buscó el cheque y lo rompió delante de mí. O sea, te tenían un cheque preparado para cancelar. Para cancelación. Entonces un ángel se te apareció. Un ángel se me apareció. Y se te dijo que nadie te va a poder sacar de aquella empresa. De aquella empresa. Que él fue quien me llevó y él era quien me sacaba. Wow. Esto fue algo impactante. Esto fue algo impactante. Y así he tenido yo un sinnúmero de experiencias con otros ángeles que el Señor ha hablado para con mi vida, ángeles de alto rango que el Señor ha puesto a mi disposición, porque dice la Biblia que los ángeles son nuestros siervos. Así es. O sea, un ángel tú no le pides, tú le das una orden porque así Dios lo ha designado. La Biblia dice que se nos ha dado potestad. Ciertamente. Se nos ha dado autoridad para nosotros ejercer en el nombre de Jesús. Se nos ha dado poder para edificar y para destruir. Edificamos para la luz y destruimos para las tinieblas. O sea que el cielo te conoce, pero el infierno te teme. Wow. Y son cosas vividas. Lo único que quiero decirte a ti, amigo impactante que está ahí, es que nunca dejes de creer en Dios y nunca creas que tú estás solo. Dios te va a bendecir. Te lo está diciendo un hombre que Dios lo ha alineado con el universo. Tú estás hablando con un hombre que ha tenido cierta experiencia con ángeles, así como dice la Biblia que Jacob veía ángeles que subían y bajaban. Crea que este siervo por misericordia ha tenido ciertas experiencias, ciertos ángeles que me han hablado, ciertos códigos que no puedo desatar aquí porque Dios no me ha dicho que lo desate al mundo. Wow. Y lo que Dios te dice que no desate al mundo, tú no lo debes desatar. Por eso muchas veces hay personas que pierden ciertas cosas. A veces aquí mismo en el monte escucho personas desatando cosas que Dios no lo ha mandado a desatar. Wow. Dios mío. Por eso tienes que tener cuidado con lo que vas a desatar, porque lo que Dios habló contigo fue para ti, no fue para el mundo. Hay una evidencia. Hay muchas personas que entienden que el cristiano tiene que ser pobre. Eso es mentira del diablo. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Explícanos cómo así. Hay muchas personas
por ejemplo, que malinterpretan el tema cuando dicen que Jesús es pobre. Ok. Hay muchas personas que malinterpretan eso. Hay muchos cristianos que tú le preguntas y tienen ese concepto de que Jesús era pobre. Cuando dice el concepto de que Jesús se hizo pobre, es que aún con toda la riqueza que hay aquí en el mundo, no es comparada con la riqueza del cielo, ni siquiera una pizcaria de arena. Entonces Jesús nunca fue pobre. ¿Por qué? ¿Qué le llevaron a Jesús? ¿Qué le llevaron? Le llevaron oro, mirra, y le llevaron un sinnúmero de cosas. O sea que Jesús no fue pobre nunca. Y él nació en un pesebre, no era porque no había cuarto. ¿Cómo va a ser? Sí, Desátanos eso. pero claro, es que cuando tú investigas la Biblia, ¿qué era José? Carpintero. Carpintero. José no era un empleado del carpintero. José era un empresario de carpintería. Es que ahí es que está el código. Hay personas que entienden, por eso he dicho muchas veces y sigo diciendo, hay personas que estudian la Biblia, pero no la estudian a profundidad. Cuando tú investigas, los profetas no eran pobres. Jesús nunca fue pobre, porque Jesús incluso tenía un contable. ¿Quién era el contable? Judas. Entonces, Dios mío. es ahí que están las cosas, que muchas veces tú entiendes que ser un buen cristiano es ser pobre. Y los profetas nunca fueron pobres. Abraham caminó todo el tiempo y vivió en el desierto, pero Abraham se multiplicaba y se esparcía en el desierto. Él era multimillonario, porque en que tú no entiendas, aleluya, Dios no quiere que tú seas pobre físico ni espiritualmente. Dios quiere que tú cambies tu mentalidad de creer que ser un buen cristiano es ser pobre. Eso es mentira del diablo. Los otros días escuchaba un testimonio sobre eso, poderoso, con una hechicera de África, y ella decía que incluso viajaba a muchos países. Ella pertenece a África, ahora es cristiana, y ella decía que uno de los fundamentos más terroríficos, cómo ella podía atacar a un cristiano, era que ellos fundamentaban que el ser pobre era ser un buen cristiano. Padre amado. Entonces ella te atacaba por aquí. Y así atacan muchos hechiceros, porque tú entiendes que tú debes de ser pobre, porque tú entiendes que debes andar en la miseria. Wow. Pero Dios nunca ha querido que tú andes en la miseria. Dios quiere que tú seas rico espiritualmente y físicamente. O sea, pero ¿por qué hoy en día estamos viendo a tantos cristianos sumergidos en la miseria? ¿Por qué? Porque el cristiano ha adaptado la metodología de que ser un buen cristiano es ser pobre. Pero también hay otra cosa que el cristiano no ha entendido. Es que no importa lo que tú desates con tu boca, si lo que hay en tu boca no está aliado con la mente. La mente es intelectual, espiritual. Escucha esto. Entonces, si lo que está con tu boca no está añadido con la mente, nunca vas a evolucionar. Oye lo que pasa. Tú no solo debes creer lo que tú eres o creer la promesa, sino, como siempre lo he dicho, es que tú tienes que entender que tú eres la promesa andante de Dios. Cuando Jesús hablaba con Pedro, él le desató un código, pero el código no era para Pedro solamente, era para todo. Él le dijo que le entregaba ¿qué, profeta? La llave. ¿Y qué es la llave? ¿Qué es la llave? La autoridad. ¿De abrirle qué? ¿La puerta de qué? Los cielos. ¿Y tener qué? Autoridad. Entonces tú tienes la autoridad para tú abrir la puerta de los cielos. Yo no sé si tú estás creyendo aquel que está llorando y mendigando y diciendo que no tiene trabajo. Lo que pasa es que entendí también un código. Pregúntame, profeta, ¿cuál? ¿Cuál? Suéltalo. Es que duré mucho tiempo yendo de Dios como mendigo, hasta que la voz audible de Dios, estando en un lugar a solas, me dijo: lo que pasa es que tú vienes ante mí como mendigo. Y le dije: entonces, ¿qué debo hacer? Me dijo: necesito que tú vengas de mí como una autoridad, como lo que yo dije que tú eres en la tierra, como un comandante, como un embajador de la tierra, y que empiece a desatar con la boca y empiece a alinearte con el universo y empiece a alinearte con el Espíritu Santo de Dios, que lo que tú ates en la tierra sea atado en el cielo, lo que tú desates aquí en la tierra también sea desatado. Dios mío. Entonces hay profetas, varón, que tú lo ves haciendo mueca, pantemime, y que yo soy esto y que yo soy aquello, pero no están alineados con el universo, no están alineados con el Espíritu de Dios. Háblanos un chin acerca de eso. ¿Cómo es? ¿Qué es eso acerca de estar alineado con alineado con el universo? Es tú desconectarte de todo lo interior. Y cuando tú te desconectas de todo lo interior, es que nada de lo que se habla de ti o lo que tú veas fuera te pueda lastimar.
Es que no importa quién te deje, quién te abandone, no importa lo que se hable. Tú estás tan conectado con Dios que hay una fe profunda en ti y que al contrario, que cuando te machucan, que cuando te tiran la pedra, yo no sé, pero yo soy de eso. Cuando te tiran una pedra, entonces tú vives entrando en otro nivel de gloria, porque yo no creo en niveles, yo creo en niveles de gloria que son diferentes a niveles naturales. Wow. Deje su comentario ahí, vaya dejando su comentario, ¿qué usted opina acerca de esto? O sea, ¿el cristiano está llamado a vivir en miseria o está llamado a vivir en prosperidad? Deje su comentario a ver qué usted cree acerca de esto. Entonces, hombre de Dios, el cristiano no está llamado a vivir en la miseria. El cristiano no está llamado a vivir en miseria. El cristiano está llamado a vivir en prosperidad. Wow. Porque yo soy de las personas que digo, cuando Dios te va a mandar a un campo de batalla, no te va a mandar desarmado. Si Dios te dice, Isaac Merán, te voy a mandar a Colombia, Dios no te va a mandar al vecino. Él te va a mandar con algo. Wow. Porque cuando Sansón se encontró frente a un ejército, él estaba solo, pero él estaba solo físicamente, pero no estaba solo espiritualmente. Y la Biblia dice que él miró algo, ¿verdad? ¿Qué era lo que miró, varón? ¿Fue una quejada de qué? ¿Y cuánto hombre mató, varón? O sea que Dios no te va a mandar terreno desamparado. O sea, varón, que ya Dios tenía esa queja. Ay, ¿para quién? Para Sansón batallar. Wow. Dios mío. Entonces entiende eso. Tú que estás ahí en las redes. Dios no quiere que tú estés en la misión. Dios no quiere que tú vayas a la pelea sin la espada. Dios siempre va a tener algo disponible para ti. Porque cuando David llegó a aquel lugar, no llegó con una gran espada, pero llegó con algo. Llegó con un tirapiedra, como le decimos aquí los dominicanos. Pero sobre todo dijo, es que yo poseo y ando con el Espíritu Santo de Dios. Mientras que él tenía un alma larga, David sabía que él portaba el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando él lanzó y dio en seco a aquel hombre y cayó, él sabía que él iba seguro, porque él sabía que fue el Espíritu de Dios que le habló y le dijo, esa cabeza es tuya, esa cabeza yo te la entrego. Dios mío, poderoso. Esto está tremendo acá, familia. De verdad que estamos sintiendo que estas palabras algo están haciendo en tu vida y creemos que Dios va a bendecir tu vida de una manera especial. Y hay un tema que me sonó bastante interesante y es acerca de los cristianos, el por qué están muchos cristianos sumergidos en la miseria. Así que si usted quiere que grabemos un próximo video, ya sería la tercera parte, acerca hablando de esto con más profundidad, de por qué hay muchos cristianos que están sumergidos en la miseria. Si quiere un video acerca de esto, déjalo ahí en los comentarios y si es la voluntad del Señor, pronto tendremos nuevamente el varón de Dios por acá otra vez. Así que, hombre de Dios, una palabra final para esas personas que están ahí y algún consejo que puedas darle a esas personas que están escuchando este video. Mi consejo final y puntual es que nunca deje de conectarte con Dios. Como dije ahorita y lo repetiré de nuevo, es que estoy hablando aquí con ustedes y estoy al lado del ministro, pero nunca he dejado de conectarme con el cielo. Shama. Wow. Y estamos aquí sentados, pero hay ángeles que están rodeando este lugar. Hay ángeles que están nosotros, Shama, porque se siente una atmósfera poderosa. Sí. Mi consejo, mantente conectado con Dios en el Espíritu, buscando a Dios en oración, ayuno, pero sobre todo obediencia. Pídele a Dios que sea más de Él en ti, menos de tu persona. Más de Jehová de los ejércitos y menos de tu persona. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Así que, familia, gracias por llegar hasta acá. Pedimos que te suscribas si aún no lo has hecho, comenta, comparte para que otros también sean bendecidos a través de lo que hemos hablado. Y si Dios lo permite, nos vemos hasta la próxima, familia. Shalom, Dios le bendiga. La gracia del Señor sea con ustedes.